Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Feliz día del Señor. Gloria a Dios por la oportunidad, el privilegio de poder estar en la casa de Dios el día de hoy, de poder cantar estas verdades acerca de su carácter, su palabra. Cristo es nuestra roca eterna. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra, a las personas que nos visitan por primera vez. Y el día de hoy, hermanos, iglesia, vamos a hacer una pausa en el libro de Santiago. Como bien todos saben, esta semana tuvimos la oportunidad y el privilegio de celebrar el Día del Padre en Nicaragua. Yo quiero aprovechar este tiempo, esta oportunidad para dar gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, ancianos, pastores, diáconos, líderes de grupo pequeño y todos los hombres que están presentes acá, que tienen el privilegio y la oportunidad y el regalo de Dios de ser padres. Amén. Quiero iniciar esta mañana con un texto como introducción en Isaías 64, versículo 8, un recordatorio para todos nosotros, no solo para los padres, sino para todas las personas creyentes, hijos de Dios, acerca de esta verdad que el profeta Isaías dice, Isaías 64, 8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Y esa es una verdad preciosa para la vida de cada uno de los creyentes, hijos de Dios. Dios es nuestro Padre perfecto, amoroso, misericordioso. Tenemos un Padre perfecto en los cielos, amada iglesia. Su paternidad nos da identidad. Su paternidad nos da valor, su paternidad te da propósito eterno a mí y a ti también. Nos recuerda, hermanos, que somos sus hijos amados, a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando el día de hoy. Su paternidad nos da seguridad, nos da confianza, nos da descanso, pero nos da identidad también en Cristo Jesús. Amén. Entonces, permítanme orar en esta mañana para dejar este tiempo en las manos del Señor y poder ir a su palabra y estudiar el texto que tenemos preparado para el día de hoy. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad, el privilegio de poder estar en su casa el día de hoy, Señor, de poder cantar su palabra, Señor, poder cantar estas verdades acerca de su carácter, de su palabra, de sus promesas, Señor. Qué gozo poder estar en su casa el día de hoy, Señor, y poder tener este refrigerio, Señor, poder tener la comunión como un solo cuerpo en Cristo Jesús, pero también poder celebrar, Señor, su fidelidad en la vida de cada uno de los padres de familia de la iglesia, Señor, pero también de las personas que nos visitan el día de hoy, Señor. Oramos para que en esta mañana su palabra, Señor, sea penetrando nuestros corazones, Señor. Por favor, denos humildad, denos disposición, un corazón correcto, Señor, para ser rápidos a escuchar, pero ser rápidos a obedecer su palabra en el día de hoy, Señor. Que este tiempo sea para la gloria de su santo nombre, que podamos continuar adorando su nombre por medio de la predicación de su santa palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, el día de hoy vamos a estar en Génesis, capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Génesis 18, versículo 19. Y yo, dice el Señor, lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Amén. Amén, hermanos. Y permítanme darles un contexto general acerca de estas palabras de Dios hacia Abraham. Y en el contexto general tenemos la promesa de Dios hacia Abraham acerca del nacimiento de Isaac. Esto lo vemos en unos versículos anteriores, Génesis 18:10. Dice la palabra de Dios, y uno de ellos dijo, refiriéndose a los tres hombres que se acercaron a la tienda de Abraham, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Sí? Esta era la promesa
de Dios hacia Abraham. Y en el contexto general podemos recordar rápidamente que Sara dudó y se rió acerca de esta promesa. Pero rápido recordamos eso, pero también podemos ver que Abraham duda de la promesa de Dios y se ríe en su corazón. Génesis, un capítulo antes, Génesis 17. Entonces, dice, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Génesis 18:12, los siguientes versículos, el siguiente capítulo, dice: Sara se rió para sus adentros, diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Y para agregarle algo más a esta situación, el contexto acerca de la promesa de Dios y la lucha en el corazón de Abraham y Sara en ese momento, Génesis 11:30 nos dice que Sara era estéril, ¿sí? No tenía hijo. Pero Saraí, antes de cambiar el nombre, era estéril, dice la palabra de Dios, y no tenía hijo. Y en el contexto cultural en ese momento, la esterilidad era vista como una gran deshonra para la mujer y una fuente de vergüenza también. El valor y el propósito de las mujeres a menudo en ese contexto se medían por su capacidad para dar descendencia, ¿sí? Entonces, pero quiero animarte a no ser cruel con Abraham y Sara en este momento por dudar de Dios y reírse de las promesas de Dios. Prestemos atención a las palabras de Abraham, a un hombre de 100 años. Los dos están luchando por poner la mirada en ellos mismos, ¿sí? En sus capacidades, en su fuerza. Y si recordamos cuál fue la reacción de Abraham y Sara cuando Dios en los capítulos anteriores le prometía la descendencia a través de un hijo, ellos trataron de ayudar a Dios, ¿sí? Sara, o Saraí en ese momento, usó a su sierva Agar para que pudiera tener un hijo. Ellos trataron de ayudar a Dios. Ellos no dudaban en sí de la promesa y del carácter de Dios para sus vidas, sino cómo iba a ser la promesa y cómo Dios iba a llevar a cabo la promesa de Dios en sus vidas. Y trataron de ayudarle a Dios a través de darle un hijo por su sierva Agar. Pero Dios, en su misericordia y fidelidad, responde a las dudas de Abraham y Sara. Génesis 18, versículo 14, dice el Señor: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Amén. Pero yo quiero animarte en esta mañana, amada iglesia, padre de familia, a meditar en esta pregunta, que es una meditación, una invitación a meditar el corazón de Abraham y Sara. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y eso puede llevarte a meditar, y tiene que llevarte a meditar, amado hermano. Realmente pudiera haber algo difícil el día de hoy para el Señor que pueda obrar en tu propia vida, alguna situación, circunstancia que tú puedas estar atravesando el día de hoy en tu familia, con tus hijos, como papá, que sea demasiado difícil para el Señor. Abraham era un hombre de 100 años, Sara una mujer de 90 años. Ya había pasado el tiempo para ellos. Sara fue una mujer estéril. Y si continuamos leyendo el contexto general de este versículo, vemos el capítulo 20, donde se narra el encuentro de Abraham con Abimelec. Y en la narración dice que Abraham miente porque tiene miedo. Miente a Abimelec y dice que Sara es su hermana, ¿sí? Pero yo quiero en esta mañana contarte y narrarte y recordarte estos acontecimientos o fallas de Abraham y Sara, para recordarnos a todos nosotros que él no era un hombre perfecto. Es un hombre que falló, pero es un hombre que, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, confió en el Señor, le creyó al Señor, puso su esperanza en el Señor. A pesar de sus dudas y temores, eso no llevó a desobedecer el llamado que Dios tenía para él como padre.
¿Sí? Y ahora, si regresamos al texto, en Génesis 18, versículo 19, vemos el llamado de Dios a Abraham a mandar a sus hijos a guardar los caminos del Señor. Pero en el contexto inmediato, hermanos, de esta porción de las Escrituras, vemos que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y esta es la enseñanza, hermanos, para los padres de familia que están presentes el día de hoy en la iglesia. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, pero ¿qué hace este texto en esta porción, en este pasaje de las Escrituras? ¿Por qué Dios llama a Abraham a mandar a sus hijos a guardar los caminos del Señor? Hermanos, en el texto o en el contexto inmediato de esta historia tenemos a dos creyentes con vidas diferentes. Por un lado tenemos la vida de Abraham, un hombre que falló, sí, que cometió muchos errores, pero también tenemos la historia de su sobrino Lot, un creyente también, que falló, pero un creyente que vivió en pasividad, con un corazón dividido. Lot fue un padre de familia. Lot fue un creyente, padre de familia, pero que vivió de manera pasiva y que le gustaba, amada iglesia, ser amigo del mundo, mezclarse con el mundo. Y esto lo llevó a minimizar la santidad de Dios. Permítame leerte el capítulo 19, versículo 1. O leamos capítulo 18, esto no está en sus pantallas, pero pueden buscarlo en sus Biblias. Génesis 18:1, rápidamente, dice, y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. ¿Sí? Ustedes pueden preguntarse, ¿pero qué quiere decir esto? Ya vamos a ver, capítulo 19, versículo 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y vemos las diferencias, vamos a ver las diferencias en esta narración y descripción de las Escrituras. Primero vemos a Abraham, que estaba sentado ¿dónde? En la tienda de su casa. Y luego dice, se le aparecieron 3 hombres, ¿sí? Para hablar con él. Luego vemos a Lot sentado ¿a dónde? En las puertas de la ciudad. Y vamos a ver qué significa eso y cuál es la diferencia de eso, por qué la palabra de Dios cuenta con tanto detalle estas cosas y que son una enseñanza y principios para aplicar como creyentes, pero también principios aplicados a la paternidad. Lot estaba sentado en las puertas de la ciudad y en el contexto cultural de ese momento, estar a las puertas de la ciudad significaba estar mezclado con la sociedad. En las puertas de la ciudad, en ese contexto, se llevaban los comercios, juicios, intercambios. Estaban los sacerdotes de la ciudad. Lot estaba allí sentado entre toda la cultura y la sociedad. Él no estaba en su casa cuidando a su familia, a diferencia de Abraham, que dice que estaba, ¿dónde? Sentado, ¿dónde? En la puerta de su tienda. ¿Sí? Prestemos atención a estos detalles y cómo esto, por supuesto, influye, amada iglesia, en una familia. Rápidamente vamos a ver la influencia de Lot en la vida de su familia. Génesis 19, versículos 6 al 8. Entonces, luego de que, y miren, prestemos atención, a Abraham se le aparecieron 3 hombres, dicen las Escrituras, pero a Lot solo se le aparecieron 2. ¿Sí? Génesis 19, 6 al 8. Entonces Lot salió a ellos a la entrada. Y esto, por supuesto, es luego de la intercesión de Abraham por su sobrino. Cuando Abraham intercede ante Dios y le dice, Señor, si hubieran 50 justos en esa ciudad, ¿tú lo rescatarías? Y comienza, si hubieran 45 justos, ¿tú lo rescatarías? Si hubieran 40 justos, y sucesivamente, hasta llegar a 1. Y Dios tiene misericordia y rescata a Lot
y su familia. Y es cuando manda a estos dos hombres, los dos ángeles, a rescatar a Lot y su familia. ¿Sí? Génesis 19, 6 al 8. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren, perversamente. Les dijo Lot. Lot está hablando con los hombres que llegaron a la puerta de su casa queriendo abusar de los dos visitantes que había recibido Lot. Miren, dijo Lot, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. ¿Sí? Y hay unos estudiosos, teólogos, que tratan de justificar esta decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a estos hombres perversos para que las violen, haciendo énfasis en el hospedaje cultural de ese momento. ¿Sí? Pero no, hermanos. Lot estaba minimizando la santidad de Dios. Lot tenía un corazón que estaba luchando, dividido entre Dios y el mundo. Por eso Lot obra perversamente y ofrece a sus hijas a estos hombres perversos para que las violen. Más adelante, el mismo capítulo 19, versículos 15 y 16, al amanecer, los ángeles, ¿qué dice? Apremiaban a Lot. Apúrate, Lot, salí de ahí, Lot. Lot no quería salir. Estaba siendo un hombre pasivo, lento. Los ángeles estaban apurados. Eran los ángeles los que estaban apurando a Lot. Lot, sal de ahí. Sal de esta ciudad, porque Dios la va a destruir. Los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. ¿Pero qué? Dice, ¿pero él qué? Titubeaba. Entonces los dos hombres, los ángeles, tuvieron que tomar a Lot y a su familia y sacarlo de su casa, porque él titubeaba. Los dos hombres lo tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Lo sacaron, dice, y los pusieron, ¿dónde? Fuera de la ciudad. ¿Sí? Pero lamentablemente y tristemente, la historia de Lot no termina aquí, amados hermanos, amada iglesia. Versículo 19, 26, cuando Dios los manda a sacar y les dice que no vean hacia atrás. Versículo 26, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió ¿en qué? En una columna de sal. Esto es influencia de Lot, hermanos. Pero también vemos en la narración del capítulo 19, a partir del versículo 30, cómo las hijas de Lot oraron perversamente con él. ¿Sí? Dios le ofrece salir hacia el monte. Probablemente era hacia donde estaba Abraham, pero Lot no quiere ir ahí. ¿Sí? Lot quiere ir a otro lado. Lot quiere ir a una ciudad más cercana. Lot está dudando, titubeaba pasivamente en su corazón para salvar a su familia, salvar a su esposa, salvar a sus hijas. Y luego dice que en el versículo 30, Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. ¿Y habitó en qué? En una cueva, él y sus dos hijas. Y luego en la narración de esta historia vemos cómo sus hijas obran perversamente en sus corazones, emborrachan a su papá y en sus corazones dicen, no hay hombre en la tierra para que tengamos descendencia. ¿Sí? Ellas estaban pensando que Dios había destruido toda la tierra y probablemente eran las únicas personas que quedaban en la tierra y dijeron, emborrachemos a mi papá
emborrachemos a nuestro padre, nos acostamos con él y tenemos descendencia. Y el versículo 36 dice, y así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ellas cometieron incesto con su papá. Versículo 37, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Y Moab y Amón son y han sido los dos más grandes enemigos de Israel en toda la historia, hermanos, de las Escrituras y del cristianismo. Y esta es la descendencia de Lot, hermanos. Este es el resultado de un padre pasivo, de un padre que duda de las promesas de Dios, de un padre que no escucha y obedece el llamado de Dios a su vida. Y miren, hermanos, yo no estoy hablando de la paternidad del mundo, no estoy hablando de padres fuera de la iglesia, estamos hablando de dos creyentes en las Escrituras. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 considera a Lot, narra y describe a Lot como un hombre justo ante los ojos de Dios, porque Dios los rescata del fuego. ¿Sí? Lot fue un creyente, pero un creyente que falló en la crianza de sus hijos. En el 2020, la iglesia, Manhood Journey, lanzó una encuesta, una evaluación del Padre Piadoso, que es una encuesta que estaba disponible desde ese año en el sitio web de ellos, que ayuda a los padres a evaluar su situación como padres fieles a la Biblia. Y desde ese año hasta la fecha, alrededor de 6,000 hombres al año 2025 respondieron sobre su confianza en Dios, sus hábitos de lectura bíblica, su vida de oración y otros aspectos, ¿sí? Y estos fueron los resultados de esa encuesta hasta el día de hoy. Cerca de 6,000 hombres completaron esta encuesta y dice que los padres cristianos tienen dificultades en las disciplinas esenciales del estudio bíblico y la oración, y el resultado del 42% informó leer la Biblia solo ocasionalmente. Quiere decir que el 58% no la lee. El 83% dijo que no ora regularmente con su familia. 83% de los hombres contestaron que no oran regularmente con su familia. Luego, en la siguiente pregunta, la mayoría de los padres cristianos no tiene amistades cercanas. Esto haciendo una referencia al cuidado mutuo, a rendición de cuentas dentro de la iglesia. Casi el 80% dijo que no tiene a nadie en su vida con quien pueda ser transparente o rendir cuentas. Por supuesto, y perdón por omitir este dato, esta es una encuesta hecha en Estados Unidos, de esta página, ¿no? A padres cristianos, padres creyentes. La tercera pregunta, ¿a los padres les cuesta enseñar a sus hijos la palabra de Dios? Más del 75% de los padres cristianos dijo que no lee ni conversa regularmente o de forma intencional la Biblia con sus hijos. La siguiente pregunta, ¿los padres no están modelando un servicio constante en la iglesia? Casi el 40% de los padres que siguen a Cristo informó que no sirve en una iglesia local en ninguna capacidad, en ningún ministerio, en ninguna área. Y la siguiente, muchos padres cristianos no han hecho prioridad la mayordomía bíblica de sus finanzas. 33% dijo que rara vez o nunca dan dinero a su iglesia. Hermanos y iglesia, estos son datos preocupantes para la iglesia cristiana del día de hoy. ¿Sí? En un mundo, hermanos, que menosprecia y rechaza el diseño de Dios para la paternidad, somos llamados, tú como papá eres llamado a actuar con valentía y determinación
en el rol de padre. Amén. Por el privilegio que Dios te ha dado de ser padre, tú puedes creer en el llamado de Dios a tu vida. Tú puedes creer en las promesas de Dios para tu vida porque Dios es fiel, hermanos. ¿Sí? Si regresamos al texto, dice que Dios escogió a Abraham para que mande a sus hijos a guardar el camino del Señor. Y si Dios escogió a Abraham a que mande a guardar los caminos del Señor, es porque Dios iba a capacitar a Abraham para hacer esto. Y si Dios te escogió a ti, papá, para ser padre de familia, para mandar a guardar los caminos del Señor, es porque Dios te está capacitando y te va a capacitar para hacerlo. Amén. El problema ha sido, hermanos, que hemos luchado en poner la mirada en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros fracasos. Hemos puesto la mirada en el mundo, en lo que el mundo dice y grita acerca de la paternidad, en cómo el mundo define la paternidad. Pero Dios, amado papá, hermano, te ha dado el privilegio de ser padre para que creas en las promesas de Dios, para que creas en la voluntad de Dios. Sí, por eso, como punto número 1, la paternidad bíblica refleja el carácter de Dios en el rol de padre, obedeciendo y dependiendo del Señor. Amén. Versículo 19, el capítulo 18, la primera oración: y yo le he escogido a Abraham para que mande a sus hijos a su casa después de él, a que guarden el camino del Señor. Y esta palabra, hermanos, mande, en el original hebreo, sabas, significa comando, una orden militar, una orden de que da un líder hacia un grupo de personas. Por eso Dios llamó a Abraham para ser un líder para su familia. ¿Sí? Dios llamó a Abraham para liderar a su familia, a sus hijos, a que guarden los caminos del Señor. Por eso Dios te está llamando a ti, amado hermano, que seas un líder que confía en el Señor, para que tu familia y tus hijos guarden los caminos del Señor. Y el verdadero liderazgo, amado hermano, dirige y guía a su familia con temor de Dios, sabiduría y dependencia del Señor. Existen dos tipos de liderazgo, amada iglesia. El liderazgo del mundo, ¿sí? Un liderazgo que está compuesto por egoísmo, por ambición desmedida, por orgullo de los logros de este mundo. Un liderazgo que se preocupa solamente por uno mismo. Pero también tenemos el liderazgo bíblico, el liderazgo que muestra y refleja a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en el rol de papá somos llamados, eres llamado a reflejar el carácter de Dios en tu vida, con tu familia, con tus hijos, siguiendo los oficios de Jesús en el rol de padre, como profeta para enseñar e instruir a su familia en la palabra de Dios, como rey para gobernar a su familia en el temor de Dios, como sacerdote, como guía espiritual y acción de gracias por la bondad, fidelidad y misericordia de Dios para la vida de tu familia y tus hijos. Por eso, hermano, eres llamado a mostrar y reflejar el carácter de Dios en tu rol de padre. Porque así como leíamos en Isaías, Dios es nuestro Padre celestial, nuestro Padre perfecto, y fue Él quien creó esta paternidad para que mostremos y reflejemos el carácter de Dios en ese llamado que Dios te ha hecho a tu vida, ¿sí? Pero que lo reflejes con determinación, con valentía, actuando, creyendo en las promesas de Dios, actuando confiando en las promesas de Dios, actuando con determinación, tomando decisiones para la gloria de Dios, no siendo un hombre pasivo, lleno de miedo, sino confiando en Dios y su carácter. Pablo hablaba acerca de esto a todos los hombres en general. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 3 y 14. Estén alerta, amados hermanos, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes en el Señor.
pero todas sus cosas sean hechas con amor. Amén. Y aquí hay un balance en la palabra de Dios. Pero es el llamado a estar alerta en tu rol como papá, en el llamado como papá. Es el llamado a estar firmes en la fe, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, pero también es el llamado, hermano, a portarse como hombre en tu rol como papá. Amén. Dios quiere que todos nos portemos como hombres en nuestro rol de padres, no como niños inmaduros. Niños inmaduros que no tienen liderazgo, que no creen en su liderazgo, que no confían en su liderazgo, que no lo siguen. Pasó con Lot, hermanos. Por eso ese texto está ahí, en esta porción de las Escrituras. Dios nos está enseñando el día de hoy la importancia de un liderazgo que depende y confía en el Señor, de que obedece el llamado de Dios a instruir a los hijos en el camino del Señor, a portarse como hombres, a tomar decisiones radicales para cuidar, proteger y guiar a su familia, a guardar los caminos del Señor. Hermanos, esto no es un juego. Y esto es una gran advertencia a nuestros corazones, a no luchar o a no ceder, mejor dicho, a la pasividad, a los miedos, sino a portarnos como hombres y a creer en el Señor. El pastor Martin Lloyd-Jones decía acerca de esto: en el Antiguo Testamento queda muy claro que el padre era una especie de sacerdote en su hogar y su familia. Representaba a Dios, tenía la responsabilidad de cuidar no solo la moralidad y el comportamiento de sus hijos, sino también su enseñanza. Lo que el padre estaba enseñando, tenía que cuidar eso. Y en todas partes, el énfasis bíblico es que este es el deber y la tarea principal de los padres. Y sigue siendo el mismo el día de hoy. Hermanos, eso no ha cambiado el día de hoy. Si es que somos cristianos, dice Martin Lloyd-Jones, debemos reconocer que este gran énfasis se basa en aquellas unidades fundamentales que Dios ha establecido: el matrimonio, la familia y el hogar. No podemos jugar con estas cosas. ¿Amén? No podemos jugar a ser padres de familia, porque la paternidad, hermanos, refleja el carácter del Señor. Y cuando un padre es pasivo, cuando un padre es flojo, cuando un padre no obedece y toma el rol que Dios le ha dado, está ofendiendo al Señor, está burlándose del Señor. Y fue lo que los nueros o los prometidos o pretendientes de las hijas de Lot hicieron cuando Lot pretendió y los llamó a salir de la ciudad. Ellos se burlaron de Lot. Ellos no confiaban en el liderazgo de Lot. Sus hijas dudaron del liderazgo de Lot. Su esposa dudó del liderazgo de Lot. Por eso, esto no es un juego, amados hermanos. El liderazgo de un padre de familia no es un juego. El mundo, si tú no estás cumpliendo con tu rol de papá, cuidando a tu familia, cuidando a tu esposa, cuidando a tus hijos, instruyendo sus corazones, guiándolos a guardar el camino del Señor, el mundo va a hacerlo. La cultura va a hacerlo. Y va a gritarlo todos los días. Y cuando tú bajes la guardia por un momento, el mundo va a ganar territorio en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposa. Por eso, no es un juego estas cosas, hermano. La paternidad bíblica tiene como misión, o tiene la misión de instruir y capacitar a los hijos para guardar el camino del Señor. Hermanos, esto siempre se centra en el liderazgo del hombre. Tú tienes el deber de tener una visión clara en tu liderazgo como hombre, pero debes tener una visión clara del propósito de la paternidad bíblica, hermano.
Como padres debemos ser discípulos fieles para ser discípulos fieles al Señor. Amén. Si tú como papá no tienes una visión clara hacia dónde vas, como papá, como hijo de Dios, si tú no tienes una visión clara a dónde vas con tu familia, con tus hijos, por supuesto, tu familia también no va a tener una visión clara, ¿sí? Y si tu visión no es clara como papá, la misión que tú tienes no es clara tampoco. Por eso el llamado es que tú seas un discípulo fiel al Señor, para que tus hijos sean discípulos fieles al Señor, ¿sí? Dios manda a Abraham, o escoge a Abraham para que guarde a sus hijos y a su casa, a que guarden el camino del Señor, haciendo ¿qué, hermanos? Justicia y juicio. Si regresamos a Génesis 18, 19, Dios es claro con el mandato que le está dando a Abraham, que guarden los caminos del Señor, haciendo justicia y juicio. Pero hermanos, ¿quién es el que determina lo que es correcto y justo en el mundo? Pero eso va a depender muchas veces en tu propia familia de cómo tú estás viviendo la paternidad. Porque si tú no estás cumpliendo con el rol que Dios ha llamado a tu vida, el mundo va a decirle a tu esposa y a tus hijos qué es lo correcto y qué es lo justo. ¿Sí? Pero Dios es quien está dando la instrucción a Abraham. Y es Abraham el que va a dar la instrucción a sus hijos de lo que es correcto y justo. Porque Abraham tiene el mandato, el llamado como papá a instruirse en los caminos del Señor, para instruir a sus hijos. Por eso, para enseñar algo de manera efectiva, amado padre de familia, primero tú debes creerlo en tu propio corazón, debes vivirlo en tu vida. Tú no puedes enseñar desde el vacío, hermano. Tú no puedes enseñar algo que no crees en tu corazón. Tú no puedes enseñar algo que no estás viviendo en tu vida. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Instruye al niño en el camino del Señor. Pero para instruir al niño en el camino del Señor, tú tienes que estar instruido. Tienes que creer en tu corazón acerca de las verdades del carácter de Dios en tu propia vida. Pero mira, hermano, que la palabra de Dios es preciosa, porque Dios da un mandato de instruir a los hijos, pero da una promesa también. Y ese mandato se complementa con esa promesa, y esa es la esperanza del creyente, que todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación va a tener un resultado, porque Dios es fiel, amado hermano, amén. Tu trabajo de instruir a tus hijos y tu familia no es en vano. Cuando tus hijos crezcan, si tú has cumplido el rol como papá de instruir a tus hijos en el camino del Señor, tus hijos no se van a apartar de ese camino. Es una promesa de Dios. Amén. Pero lamentablemente, tú puedes estar enseñando, instruyendo a tus hijos el día de hoy sin convicción, sin creer en las promesas de Dios, instruyendo a tus hijos en tus propias fuerzas, para tu propia gloria, hermano. Lamentablemente es lo que le pasó a Lot con su familia. Instruyendo a sus hijas en sus propias fuerzas. Y por supuesto, los resultados fueron catastróficos para su vida, para sus hijas. ¿Sí? Tú puedes estar instruyendo a tus hijos y a tus hijas en tus fuerzas, en tus convicciones, criando niños moralistas y legalistas para satisfacer tu propio corazón, hermanos, esforzándote para que tus hijos sean alguien en la vida, sean profesionales, para que sean reconocidos en el mundo. Tú puedes estar trabajando duro, esforzándote. Mira, no es malo trabajar duro. No es malo ser un padre proveedor para tu familia. Amén.
para los hombres que se esfuerzan duro, todos los días trabajan con esmero para proveer a su familia, pero no es esa la prioridad. Dios te manda, hermano, a que guardes, a que guíes, instruyas, capacites, disipules a tus hijos a guardar los caminos del Señor. Ese es el mandato de Dios para tu vida. Amén. Y Dios va a proveer todo lo demás. Por eso la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es la fe en el Señor. Por eso quiero preguntarte, hermano, ¿para qué te esfuerzas el día de hoy? ¿Dónde están concentradas todas tus fuerzas? ¿Dónde estás canalizando todas tus fuerzas el día de hoy? ¿Para qué trabajas duro el día de hoy, hermano? Pero también, ¿de qué manera estás orando por tus hijos el día de hoy? ¿Cuáles son las oraciones por tus hijos el día de hoy? Tú puedes estar orando para que sean grandes profesionales en este mundo, para que tengan éxito en el mundo. Puedes estar orando para que sean hombres y mujeres de bien. Y amén. Pero el mejor legado, hermano, que tú puedes dejar a tus hijos es la fe en Cristo Jesús. Y esa era la oración de un rey por otro rey en las Escrituras. Esa era la oración del rey David por su hijo Salomón, hermanos. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, David oraba de esta manera: dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Pedía el rey David a Dios. ¿Para qué? ¿Para que guarde qué? Tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Amén. Hermano, esa debe ser la oración por tus hijos el día de hoy. Que Dios guarde, o mejor dicho, que tus hijos guarden los mandamientos de Dios en su corazón, sus testimonios, sus estatutos, y que vivan para la gloria de Dios. Esa debe ser la oración de un padre piadoso que ejerce la paternidad bíblica para la gloria de Dios. Un hombre que lucha de rodillas por sus hijos, orando fielmente por sus hijos, pidiéndole a Dios por el corazón de sus hijos, pidiéndole a Dios por la salvación de sus hijos. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Un hombre que falló también, pero que Dios lo declaró justo y dijo que era un hombre conforme a su corazón. David orando por Salomón, pidiendo por su hijo, por su corazón. Esa, hermano, debe ser la oración de amor de un padre hacia su hijo, pidiéndole a Dios por la salvación de sus hijos. ¿De qué sirven, hermanos, que sus hijos ganen el mundo entero, pero pierdan su alma? ¿De qué sirven, amados hermanos, que tu familia gane el mundo entero, pero pierdan su alma? ¿De qué sirve, amado hermano, que tú ganes el mundo entero, pero pierdas tu alma? Por eso la paternidad bíblica confía y descansa en los propósitos de Dios para sus hijos. Amén. Génesis 18, versículo 19. Haciendo justicia y juicios para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Hay una promesa de Dios al llamado de Abraham, a su vida. Hay una promesa de Dios al llamado de Abraham para instruir a sus hijos. Dios da una promesa en los mandatos que da. Por eso, hermanos, la paternidad bíblica es un llamado a confiar y descansar en los propósitos de Dios para ti como papá. Pero para ejercer una paternidad bíblica, hermano, genuina, tú debes conocer quién es Dios. ¿Sí? Tú debes conocer quién es el Señor. Tú debes confiar en sus promesas. ¿Cómo vas a pedirle a tus hijos que confíen en Dios si tú no estás confiando en Dios? ¿Cómo vas a pedirle a tus hijos que lean las Escrituras si tú no estás leyéndose las Escrituras? ¿Cómo vas a pedirle a tus hijos
que adoren al Señor y canten alabanzas al Señor si no estás adorando al Señor en tu corazón? ¿Cómo vas a pedirle a tus hijos que oren a Dios si no estás orando al Señor? ¿Cómo vas a pedirle a tus hijos y a tu familia que confíen en Dios si en tu corazón estás dudando de las promesas de Dios? Por eso necesitas, hermano, confiar, humillarte ante el Señor y creerle al Señor. Tú puedes fallar, hermano, no ser un padre perfecto. Abraham no fue un padre perfecto. Luchó muchas veces, intentó ayudarle a Dios. Dudó de sus promesas, se miraba a sí mismo y sus capacidades, mintió, pero eso no le impidió, hermano, creer en el Señor, confiar en el Señor, actuar con determinación, confiando en las promesas de Dios. Y más adelante, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3, dice: entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Amén. Dios cumplió la promesa que había dicho a Abraham en el tiempo perfecto, en su tiempo. Y eso, hermanos, es el carácter de Dios. Un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es fiel, un Dios que tiene propósito eterno en la vida de sus hijos. Por eso, hermanos, para ser un líder auténtico, para ser un líder efectivo en tu rol como papá, debes renunciar a tus miedos y confiar en Dios. ¿Sí? Es un llamado, hermano, a renunciar a tus miedos, a renunciar a poner la mirada en ti mismo y confiar en el carácter de Dios. Es un llamado, hermano, a dejar de escuchar las mentiras y acusaciones de Satanás en tu propia vida. Por eso somos llamados, tú eres llamado a poner la mirada en el Señor y no en tus capacidades como hombre, no en tus capacidades como padre de familia, sino en el Señor. Si Dios, hermano, te llamó y te dio el privilegio de ser papá, es porque Dios va a capacitarte para ser un papá. Porque Dios va a darte todo lo que necesitas para ser un padre piadoso. Pero necesitas creer en el Señor, necesitas confiar en el Señor. Lamentablemente, hermanos, iglesia, es muy probable que muchos de ustedes acá hayan luchado en su niñez con la ausencia de un padre de familia. ¿Sí? Con un padre que se haya mostrado frío, un padre abusivo, un padre maltratador. Y muchos de los que tuvieron esta experiencia probablemente van a luchar en sus corazones, en su rol como padres. Van a luchar en sus corazones con confiar en Dios como Padre. Y van a distorsionar el carácter de Dios por esas luchas. Por eso es un llamado, hermanos, a renunciar a tus miedos, a renunciar a tu pasado, a arrepentirte de la amargura del corazón, de los recuerdos que tienes de tu paternidad. Probablemente recuerdos horribles de tu paternidad, que el día de hoy pueden estar marcando y formando tu rol como papá, pero no es eso lo que Dios quiere para tu vida el día de hoy. Por eso Dios es un Padre fiel, hermano, que cumple sus promesas y que nunca abusa de sus hijos. Por eso podemos confiar en sus propósitos. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas en esta mañana, hermanos. A que confiemos más en el Señor, a que escuchemos más la voz de Dios que las mentiras del corazón y las acusaciones de Satanás acerca de tu rol como papá, acerca del pasado como con tus padres. Deja de escuchar las mentiras y acusaciones de Satanás y escucha la voz de Dios el día de hoy, hermano. Hebreos 11, versículo 17 al 19, hermanos, por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que había recibido
la promesa ofrecía ¿a quién? A su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te seré llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Amén. Y hermanos, en el contexto de Génesis, de la vida de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo como sacrificio, hasta ese momento, Dios no había resucitado a nadie de la muerte. Abraham no conocía de una historia de resurrección. Pero dice las Escrituras que Abraham consideró a Dios, o que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Abraham confiaba en Dios. Abraham creía en Dios. Abraham descansaba en el Señor. Abraham fue un hombre determinado a vivir para la gloria de Dios. Abraham ejerció una paternidad bíblica que glorificaba al Señor. Y ese es un ejemplo para todos nosotros, amados hermanos. Para tú, como padre de familia, a ejercer una paternidad bíblica determinada, con valentía, sin escuchar los miedos de tu corazón. Amén. Hombres, padres de familia, amén. Abraham consideró que Dios era poderoso, hermanos. Confió en el poder de Dios, no en su propio poder, no en su propio carácter, no en sus fallas y errores. Abraham confió en el Señor, descansó en el Señor. Por eso, amado hermano, quiero terminar con esto. ¿Qué tipo de paternidad estás viviendo el día de hoy? ¿Qué tipo de hijos estás criando el día de hoy? Pero también déjame preguntarte, ¿qué legado, hermano, dejarás a tus hijos en tu vida? Hermano, papá, esfuérzate con valentía y determinación por dejar un legado eterno para tus hijos. Obedece el llamado de Dios que Dios te ha hecho en tu vocación de paternidad. No rechaces ni minimices este llamado, pues Dios es fiel, hermano, y cumplirá sus promesas en ti y en tus hijos. Amén. Esa debe ser la convicción en nuestros corazones el día de hoy. Dios va a cumplir sus promesas en tu vida, en tu familia, en tus hijos, si tú estás determinado a confiar en las promesas de Dios. Salmo 78, versículo 1 al 7, hermanos. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, dice el Señor. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca, dice el Señor. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos ¿a quién? A sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio ¿en quién? En Jacob, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran ¿a quién? A sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y los contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza ¿en quién? En Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Amén. Hermanos, papá, familias, la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos el día de hoy es la fe en el Señor. Pero está en tu corazón, en tu determinación de creer y confiar en el Señor, de ser un hombre que confía con fe, con toda su mente y corazón y fuerzas en el llamado que Dios ha hecho a tu vida. No es un hombre pasivo, no es un hombre que tienen que estarlo empujando, no es un hombre que tienen que jalarlo del brazo como hicieron con Lot. Es un hombre que va adelante con determinación, guiando a su familia, cuidando a su familia, protegiendo a su familia y viviendo para la gloria de Dios. Amén. Oramos, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su bondad y misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por este llamado, Señor, a vivir para la gloria de su nombre, Señor. Gracias por la vida y los testimonios de Abraham, Señor.
y cómo este hombre estuvo determinado a vivir para la gloria de su nombre, cómo este hombre estuvo determinado a obedecer el llamado que usted le había hecho, a ser un líder para su familia, a guiar, a instruir, a capacitar, a discipular a su familia y a sus hijos, Señor, con una fe activa y no pasiva, con una fe que se humillaba ante Dios, con una fe que le creía al Señor, con una fe que descansaba en el Señor, con una fe que confiaba y se deleitaba en el carácter de Dios, con una fe que mostraba y reflejaba el carácter de Dios en su rol como papá y como líder de su casa y de su hogar, Señor. Y yo le ruego, y ese es mi deseo y mi anhelo para todos los hombres, padres de familia en esta mañana, Señor, que vivan con una fe que agrade a Dios, que cumplan el rol que Dios les ha mandado en su paternidad, Señor, viviendo con fe, con valentía, descansando y confiando en las promesas de Dios, no en sus propias fuerzas, no enfocándose, Señor, en las cosas del mundo, no mezclándose con el mundo, no preocupado por las cosas del mundo, no poniendo todo su esfuerzo y su energía en las cosas del mundo, sino en su palabra, en sus promesas, Señor. Viviendo para la gloria de su nombre, orando por sus hijos, orando por su familia, luchando espiritualmente por sus hijos, por el corazón de sus hijos, orando de manera piadosa por la salvación de sus hijos, día y noche, instruyendo a sus hijos en el camino de la fe, enseñándoles su palabra, Señor. Por favor, Padre, si hay hombres que han luchado con pasividad, si hay hombres que han luchado con miedos, inseguridades, yo le ruego para que sea usted poniendo la convicción en sus corazones de arrepentirse de este pecado y volver al Señor y vivir una paternidad que le honre y le glorifique a usted, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por ese privilegio precioso que usted les ha dado, Señor. Bendígalos, bendiga a su familia, bendiga sus matrimonios, bendiga sus corazones, sus mentes, y que vivan para la gloria de su nombre. Que sean familias, hombres y mujeres, hijos, que sean luz en la oscuridad, sal en el mundo, Señor. Que puedan dar testimonio de Cristo Jesús y que vivan para la gloria de su santo nombre, Señor. Le damos la gloria y la honra a usted. Bendito sea su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados hermanos, que Dios les bendiga.